Ok, muy bien. Vamos a comenzar la clase de esta noche, judaísmo básico. Estamos en el último capítulo de, bueno, uno de los últimos dos capítulos del libro del ser judío. Estamos viendo lo que es consolar los que están en luto. Ya habíamos visto la semana pasada un poquito de lo que era el proceso del periodo de enlutar, que incluía los 7 días, que eran los 7 días Shiva, y después de los 7 días, dentro de esos 7 días, después de que ya el cuerpo está enterrado, nos involucramos en lo que es el proceso del Shloshim, que son los 30 días, que durante ese tiempo se pone el marcador sobre el lugar de entierro. Normalmente hacen algo especial ahí en cuanto a esto. Los requerimientos de confortar a los que están en luto, es decir, los que están en duelo, en luto, en duelo, tienen un proceso muy claro que se requiere que no pueden comenzar eh, consolar el que está en luto hasta que después caiga el entierro. Es decir, no puedes consolarlo hasta lo que es hasta que termina el proceso de que vea el cuerpo enterrado. Esto nos enseña algunas cosas muy importantes en cuanto a lo que es consolar los que están en duelo. Una persona al recibir la noticia que su ser querido murió, no les puede decir, oh, que seas consolado juntamente con todo Israel. No puedes decirlo porque todavía el dolor está muy agudo todavía. El dolor llega a ser ya algo final cuando ya la tierra está cubierto sobre la caja o sobre el que murió o enterrado. Y como habíamos dicho la semana pasada, es un mandamiento de enterrar el cuerpo. El judaísmo no acepta cremación ni otras formas de deshacer del cuerpo. Del polvo eres y del polvo retornarás. No dice las escrituras de que de la ceniza, es decir, del polvo eres y de la ceniza retornarás. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero ahora entendemos claramente que cuando la persona ya rompió, hizo lo que es cría, que coge lo que es la camisa y con una tijera y rompe un poquito, es una muestra de dolor, que algo se ha roto. Vas a ver que eso también se aplica, como habíamos visto sobre el divorcio, que cuando se le entrega la carta al divorcio a la mujer, normalmente se le entrega la carta y entonces después que está doblado y le dice a la mujer que abre sus manos, entonces el hombre está supuesto a entregarle la carta del divorcio. Entonces la mujer después tiene que ponerlo debajo de sus brazos, caminar unos pasos para atrás, para adelante, lo abren de nuevo, los del bedín hacen así, lo cogen, entonces hace una rajura, y esa rajura o rasgar es un sonido parecido a rasgar también lo que es cuando uno está en duelo, porque realmente un divorcio se considera como una muerte, una separación. Hay un paralelo tan grandísimo entre lo que es el divorcio y lo que es la muerte. Y ahí llega a haber algo que es final. Ya se terminó esa relación. Y es algo de gran dolor que los sentimientos de la persona tienen que ser sanados, pero eso toma un tiempo. Y es por eso que hay esa comparación. Y había hecho esa comparación antes de entrar a este tema de la muerte. Porque dice en Malaquí, en el profeta, que Dios aborrece el divorcio. Porque trata de una separación. Esto implica de forma indirecta, si Dios aborrece el divorcio, entonces podemos decir que Dios también aborrece la muerte. No, y lo dice así la escritura. Dios no se alegra por la muerte del ser humano, pero lo permitió, y eso lo vamos a ver en Bereshit, en el principio, cuando Dios le dijo a Adán y a Java, que si comieres de este fruto del bien y el mal, de ciertamente de ese día morirás. Entró la muerte, lo que se llama en el mundo de vida, y Dios le prohibió entrada al Eitz Hayim, al árbol de vida, para que así pudiera morir, porque si hubiese probado del fruto eterno, hubiese continuado su estado sin poder ser corregido.
Por eso yo hice una pregunta hace algunos meses atrás. ¿Es Dios más grande que el pecado? ¿O es el pecado más grande que Dios? Y obviamente el que creó al ser humano, sabiendo ya de antemano que él iba a hacer lo que hizo, es capaz de también perdonar al ser humano por lo que él hizo. Por lo tanto, es por eso que podemos tener confianza en Dios. Que cuando Dios dice, estás perdonado, que estamos entrando ahora en la fiesta de Rosh Hashanah, que por la mañana estamos los sefaradí haciéndose el Ejot, y los ashkenazí lo hacen más adelante, hace como 10 días antes de Rosh Hashanah. Sabemos con confianza que si nosotros le pidamos a Dios perdón, con un corazón contrito, quebrantado, como habíamos hablado, Dios no va a despreciar ese ruego. Podemos levantarnos fácilmente y decir, sabemos que Dios nos va a perdonar. Y es por eso que de Rosh Hashanah a Yom Kippur es un momento intenso de la oportunidad de buscar a Dios, de buscar lo que es perdón. Ya después de Yom Kippur salimos con la conciencia clara que si nosotros hicimos nuestra parte de pedir a Dios perdón, Dios es fiel para con su propia palabra, que si nosotros estamos en ese estado, lloramos un poquito, bastante internamente, Dios nos perdona totalmente lo que hemos pedido perdón. Y la tabla es limpiada. En contraste a otras religiones, no tenemos que esperar la sangre de un ser humano para que nos limpie de pecado, ni tampoco la sangre de un cordero, porque estamos en un momento donde no tenemos acceso al sistema de sacrificio. Y además, la sangre de los animales nunca efectuó realmente perdón, porque no sea que fue acompañado con Teshuvah, no pudiera lograr nada. Llegamos de nuevo a este asunto de la muerte, porque la muerte es en sí lo que expía el pecado que hemos cometido. Si morimos, antes de morir, penitentemente, pedimos a Dios perdón. Y es por eso, vidui, la expresión de vidui, antes que la persona muere, está supuesto decir vidui, que es una confesión a Dios por perdón, por perdonar nuestros pecados. De ahí cogió la Iglesia Católica la idea de la confesión final, que de los últimos sacramentos. De ahí lo cogieron de nosotros, de la expresión de vidui, de pedir confesión, de pedir perdón a Dios. Porque si nosotros pedimos a Dios, aún en la cama del lecho de muerte, Dios nos perdona y nos considera lo que hemos hecho mal en nuestra vida como ya pagado al momento que morimos. Ahora, es ahí donde los requerimientos de consolar al que está en luto comienza después que el cuerpo es enterrado, y el alma del defunto puede ahora ascender o descender a su lugar apropiado. Hasta el momento no se puede dar lo que es el dolor profundo hasta que ocurre esto, y por lo tanto no se le puede dar condolencia extendido a la persona hasta que eso ocurre. Inmediatamente después de lo que es el entierro, el que está en luto puede comer su primera cena, pero que no puede consistir de su propia comida. Por eso viene la práctica en el pasaje de Ezequiel, que dice y habla negativamente sobre lo que es el enuntamiento, la práctica de decir que no comer pan de los hombres. Y por lo tanto se mantiene como un mitzvah de que los vecinos y las amistades proveen la primera cena o la primera comida para la persona que está en duelo. Es decir, la persona que está en duelo no está supuesta a hacer su comida, está en dolor. Su mente no está ahí para preparar comida. De verdad, muchos de ellos no tienen ganas de comer. Es como un dolor reflexionando que han tenido una gran pérdida. Ahora, sobre esto nos dice que es la costumbre que cuando se da la primera cena, se cocina un huevo, se hirve un huevo, que sea un huevo duro, porque el huevo siempre simboliza lo que es terminar el círculo de la vida. Entramos en este mundo sin nada y saldremos con absolutamente nada. Es un perfecto círculo. Y es por eso que el huevo representa ese círculo de la vida, que la vida comienza y termina. Es lo que se llama en hebreo un gilgal, un subir y bajar.
un entrar y un salir. Y el mundo este en que vivimos está constantemente envuelto de entradas y salidas. Así como alguien muere, alguien nace. Alguien muere, alguien nace. Alguien muere, alguien nace. En el libro de Bereshit, cuando Jacob, nuestro padre, se acostó y habían las 12 piernas alrededor de él en su cabeza, como almohada, él tuvo, sea una visión, un sueño, que él veía las almas o los ruajim, los espíritus, que ascendía hacia el cielo y descendía hacia la tierra. Obvio, algunas de las personas que interpretan este pasaje lo han interpretado como ángeles, que significa la palabra mensajeros, y otros lo han interpretado como almas que vienen a la tierra para encarnarse y almas que están ascendiendo como saliendo de este mundo. Este proceso de Gilgal está ocurriendo constantemente ante de nuestros ojos. Y es por esto que entendemos que esta vida no es la única vida que existe. Hay un mundo más allá de este mundo físico. Hay muchos mundos. No todo el mundo llega a ascender al momento de morir. Por ejemplo, yo estaba hablando con alguien que era familiar del presidente de Carlos Andrés Pérez, que sabemos aquí en Miami, tuvieron su cuerpo en la nevera, en el morgue, por muchas semanas. Y le estaba explicando a esta persona que aparentemente el alma de él no estaba descansando durante todo ese periodo que su cuerpo no ha sido enterrado en la tierra, no podía ascender. Y esto es cierto, esto halagicamente lo dicen los sabios, lo muestran muchas fuentes, no solamente cabalistas, la Kabbalah, sino otras fuentes aún más antiguas, que el alma está presente hasta que sea el cuerpo enterrado. Por eso la costumbre judía es que inmediatamente que la persona está muerta, hay que enterrarlo para que su alma pueda descansar, ya puede irse de esta esfera. Mientras que no está enterrado, no descansa y está pasando sufrimientos. Ese sufrimiento que ocurre es para purificar su alma, pero también afecta lo que es el mundo, esta esfera en que vivimos. ¿Y qué pasa con las personas que vienen para estudiar? ¿Que vienen para? Para estudiar en las universidades, Eh, pues. eso aplica por igual. Por eso aún vamos a llevar al nivel animal. ¿Okay? No seres humanos, animales. Dice claramente la Torah la razón que nosotros cuando sacrificamos un animal para comernos lo que es la carne, ¿no? Hay que sacar la sangre porque el alma del animal está hallado en la sangre. Y hasta que no se cubre con tierra, hay un mitzvah de cubrir el alma con tierra. ¿Por qué fin? Porque hasta que no sea cubierta con la tierra, el animal no se da de cuenta que está muerto. Ese alma de ese animal, en el nivel de animal, no está consciente que está muerto. Hasta que eso ocurre, no puede salir de eso. Y es por eso que es un mitzvah, sea para el judío como también para el no judío, que se saca la sangre del cuerpo del animal. Sea que esté en la carne kasher o no kasher, sea que esté eh, 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 bueno para el consumo judío o el no consumo judío, que es lo que se llama trefa, ¿entiendes? Que todavía el judío no lo puede comer, pero el gentil sí. Es bueno sacar la sangre y cubrirlo con arena para que así el alma del animal sea respetado. Y ahí es donde se demuestra lo que es la sensibilidad de vida. Y el problema de nuestra sociedad, como lo sabes muy bien, se ha perdido esa sensibilidad. Así como un animal hay que respetar la vida del animal, hay que también respetar mucho más la vida del ser humano. Y esto no se enseña. Tristemente, en nuestra sociedad, esto no se inculca en la gente. Han tomado la vida y me alegro por esa pregunta porque cuando hay esos tipos de experimentos en los laboratorios, como el cuento de Frankenstein, ¿no? El monstruo, que el cuerpo en sí es una vasija donde estaba el alma y por lo tanto es sagrado. Pero la gente no lo trata así. Por eso en el mundo quizás cristiano católico llamaban eh, eh, santo sepultura, porque tenía que ponerlo en la tierra.
Pero todo esto ha cambiado por los líderes religiosos que han justificado lo que es la cremación, han justificado otras cosas que no es de acuerdo a nuestras escrituras hebreas. Muy bien, entonces esta cena se llama la cena para consolar, la cena de consolación. Esta cena se acostumbra de tener lo que es comida y el huevo como símbolo de lo que es de luto o de duelo y condolencia. Los huevos son redondos para simbolizar la naturaleza de un círculo redondo y ser de 9 en cuanto a gozo y dolor. También no hay ninguna restricción especial concerniente a la cena y no se debe de dar que esa cena sea el tipo de una fiesta, no es una fiesta. También la cena es de consolación no se sirve si el que está en luto regresa del funeral tarde en el mediodía antes del Shabbat, sino durante el día festivo. Se sirve durante los días intermediarios de Pesach, Sukkot, lo que se llama Chol Hamoed. También, aunque no hay ninguna Shiva, durante la fiesta, como hemos visto, cuando es una fiesta, normalmente la Shiva, lo que es el dolor, sentar Shiva es pospuesto o cancelado total. Sobre entrando en una casa de uno que está en duelo, uno no extiende la felicitación. ¡Hey, ¿cómo está? Y esto, ¿cómo estás? Estoy en dolor. So, no se le da un saludo sí, de gozo, de esfuerzo, sino con un sentido de dolor y simpatía de que desea que el que está en duelo sea consolado. Y es por eso que es mejor usar pocas palabras o nada. La tradición dicta que si el visitante debe de abrir la conversación con el que está en duelo, o dejar que el que está en duelo abre la conversación para que pueda sacar ese dolor y ser ahí para escucharlo. Ahí es algo que aprendemos lo que es de la psicología, porque cuando uno está en dolor, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere que la otra persona le hable? Necesita lo que se llama alguien que le escuche, alguien que le puede comprender los sentimientos del duelo que está pasando. De verdad no quiere oír la opinión de la persona, o lo que quiere oír es simplemente que la comprensión. Y ahí es el papel más importante de la persona que va a consolar al que está en duelo. No juzgarlo, no juzgar, bueno, esto te viene por causa de lo que tú dices. No, sino simplemente estar ahí a su lado, a la persona, al lado de la persona, y decir, ¿sabes qué? Comparto tu dolor. Si necesitas algo, puedes contar con mi apoyo. Eso cambiaría totalmente el mundo. Aún antes de que todo esto ocurre, rendir el ayuda si es necesario de acá para ayudar los gastos finales. Hoy en día, para que pueda entender un gasto funeral, aquí en la Florida, no sé en otras partes, pero te sale de 7 a 10 mil dólares por persona. De acuerdo a la comunidad judía, esto es una obligación. Por eso se ha creado Hebra Kadisha, donde puedes planificar poniendo dinero a un lado para que el día que ese llegue, y créame que todos vamos a morir. Eso claramente, todos vamos a morir, no sea que está exento por causa de que uno es un sádic y Dios se lo lleva a este mundo de otra forma, pero en general, en términos generales, todos hemos de morir. Esas son las consecuencias del ser humano. Y es por eso que tenemos que pensar claramente de cómo vamos a tratar nuestros gastos finales. Cuando las personas mueren en catástrofes naturales, que no sufren por lo que sea, ¿se hace algún tipo de ritual? Sí, si sabe que la persona ha muerto, en diferentes circunstancias, dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, cuando hay lluvias torrenciales y las montañas caen sobre las personas y son enterradas en vivo. ¿Okay?
es algo terrible. Sí se debe de hacer, si la persona es judía, debe seguir lo que es Shiva y todo, y si sabe que está enterrado, entonces hay paz en cuanto a esto. Sí, porque por ejemplo ahorita en Japón que hubo el tsunami. Muchos de los cuerpos fueron llevados al mar, seguidos comidos por tiburones, muchas Pero, personas perdidas. Se debe hacer algo nacional en representación del duelo, sí. pero los familiares deben seguir el Shiva, o sea, Sí, normal, incluso si no saben. si no saben, yo, a mi parecer, de lo que yo tengo por entendido, debe tener algún señal que está muerto. Y ahí está lo difícil, porque nunca hay, es como por ejemplo, eso se compara cuando la mujer está en un estado de aguná, que todavía no ha recibido el divorcio, y no se sabe si su marido está vivo o está muerto. En catástrofe de esta forma es parecido al estado de aguná, que de verdad no se sabe si realmente está muerto o se salvó o está desaparecido o atrapado en algún hueco en la tierra que todavía está vivo. Entonces hay una duda al momento exactamente en qué momento debemos de sentar Shiva. Si asumimos, por ejemplo, que toma la persona ciertos días para morir, entonces se cuenta de esos días en adelante cuando sabemos ya por seguro, no hay forma que ha sobrevivido. No sé si me entiende qué digo. Muy bien. Es el momento que sabemos por seguro que la persona está muerta. Es por eso que lo que habíamos hablado la semana pasada y también en las clases que tengo grabado en el internet, si una persona, por ejemplo, muere digamos, en Japón, un judío en Japón, pero la noticia no me llega hasta la semana después, yo estoy supuesto a comenzar a sentar Shiva al momento que recibo la noticia, aunque sea una semana después. ¿Okay? Si soy parte de lo que se considera familiar. Eso es lo que te había mencionado, creo, el ejemplo de mi papá, que cuando mi papá recibió noticia, un telegrama de Cuba, de su hermana que había muerto, él totalmente apagó la televisión, cubrió los espejos, no se puso zapatos de cuero, todo similar a lo que es un duelo. ¿Okay? Y eso ya lo cubrimos en la clase de la semana pasada. Ahora, es apropiado de tratar de volver la conversación en cuanto a lo que es el difunto, de hablar de buenas cualidades, aunque si el difunto fue un sinvergüenza, un malvado, lo que sea, en lo negativo, trata de siempre buscar las buenas cosas en el momento del duelo. Exacto, exacto. Y hay que siempre hablar lo bueno en el momento del difunto. No importa de cuánto. Por eso me hace recordar una historia que no voy a contar, porque entonces me van a... bueno, déjame no contarlo. El propósito claramente es que cuando se menciona el difunto, es de tratar de traer a mente la manera de aliviar el que está en duelo. Créame, la persona que está en duelo sabe quién era esa persona. Y no va a expresar lo negativo, porque eso lo va a tragar él o ella. Ya está muerto. Hay una costumbre que nunca se habla mal del que el que ya pagó por la consecuencia última, que es la vida misma. Ya murió, ya fue juzgado. Por eso cuando salimos de lo que es, cuando antes de salir del infierno se dice Baruch Adonai Haem, bendito eres tú que eres el justo juez, ¿no? Es una bendición que se dice, reconociendo que es Dios que juzga. Finalmente, el que sabe todo y conoce todo de la situación de todas las almas, es el que creó las almas y trajo esa alma a su finalidad en este mundo. Ahora, es aquí también que cuando hemos de salir de la casa del que está en duelo, en cualquier momento de la semana Shiva, hay un formulario que ustedes deben de saber, por saberlo, para que cuando vas a visitar uno que está en luto, deben de poder pronunciárselo a la despedida de su casa.
Y la bendición que se le dice, o la expresión que se dice, es Hamakom Nehaim Edhem Betok Sha'ar Aveilat Sion Ve Yerushalayim. Okay. Esto es una bendición que lo va a hallar ahí en el libro también. Lo debes de tratar de memorizar. Ajá. Si no lo puedes decirlo en hebreo está bien, pero que el sentimiento, que el Señor te consuele juntamente con todos los que enlutan de Sion y Jerusalén. Ahora, ¿por qué esta fórmula? La fórmula es que nosotros queremos que la persona sea consolado, como así que Dios le promete a través de la voz de los profetas, que traerá consuelo a los que han lutado de Sion y Jerusalén. Sion habla del lugar, del asiento, de la 10, lo que es el lugar sagrado de Dios. Y Sion ha pasado tremendos dolores, penalidades, tragedias en su historia. Sion se refiere a Israel, el pueblo, que todavía hasta el día de hoy siguen matando a los judíos en Israel o los hebreos en Israel por simplemente ser hebreos. Y Jerusalén habla de la capital, donde Dios tiene su ojo puesto constantemente. El nombre de Jerusalén significa Jerú, significa temor, y Shalem, paz, el lugar que es de temor y paz. Antes solamente se llamaba Shalem, que era la ciudad que gobernaba Melquisedec. Pero cuando Abraham tomó lugar, fue cambiado a temor y paz. Ahora, es por eso que el Eterno consuele a todos, que te consuele a ti juntamente a todos los que también están en luto de Sion y Jerusalén. Es decir, lo estás uniendo a ese formulario, con el fin de que la consolación sea para todos igual. Ahora la pregunta se hace, si una persona justa gentil se le puede decir esto. Hay diferentes opiniones. Hay algunos de los opiniones que dicen en ninguna forma, pero yo quiero que vea lo que dice acá, que el Señor te consuele a ti, juntamente con, para los hijos de Noé, lo que se llaman los noahitas, que están viviendo según las 7 leyes de Noé, y creen en el Dios de Israel, y siguen al Dios de Israel, obvio, uno puede decirle esto a uno de ellos. No hay problema. Se le puede dar este mismo formulario y decirle a salir de su casa de enluto, si llegaría que le inviten, tú sabes, a compartir el duelo, que seas también consolados tú juntamente con todos los que están en luto de Sion y Jerusalén. En un sentido es elevándoles a ellos, es subiéndole el estándar, no bajándolo. Muy bien. Aunque no hay necesidad de decir más que esto, simplemente una oración, estas palabras de consuelo y esperanza es dicho para consolar el sentimiento inclinado con palabras apropiadas. ¿Qué mejor que decir esto antes de salir? Ahora, hay ciertas reglas para los que son sumos sacerdotes, Cohen, en cuanto a todo esto. Porque el Cohen no puede acercarse a un cadáver, un cuerpo, y dice así en Levíticos, que el Señor habló a Moisés hablándole a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, diciéndole que ninguno se profane de sí mismo por los muertos entre su pueblo, excepto de aquellos que están cerca a él, por su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, y por su hija, por su hermana, una virgen que no ha tenido esposo. Por ella puede profanarse a sí mismo, y no profanará a sí mismo, a profanarse a sí él mismo. Un Cohen, que es un descendiente, un sumo sacerdote de la tribu sacerdotal, está prohibido de entrar en contacto con el muerto. La prohibición involucra no solamente el acto de contacto físico, pero incluye también estar en el mismo cuarto que el cadáver. Para que sepan, no es costumbre judía de tener la caja abierta. Es una vergüenza
al difunto y es bochornando al difunto porque su alma está presente. So, no se abre la caja del muerto, como se hace en muchas de las religiones católicas, que lo ves ahí, la cara de la persona está expuesta a todo el mundo a verlo. ¡Ay, sí! And I think it is more sad too. Sí. For the first time here, I went to one that even there was no coffin, there was nothing, just the picture of the person. And you feel better because I didn't know how it was gonna be. So when I was going inside, I was already feeling, but when I didn't see anything, I was like, I was okay, it's funny. Y es eso. Y ahí está, es el respeto que se le da a lo que es el difunto mismo. No solamente eso, si no ha visto muchas veces el cuerpo, estando en la caja, se mueve, porque todavía todos los ligamentos y todo está todavía en contracción y movimiento, y a veces la gente dice, pues se movió, y eso le puede asustar a cualquiera verlo. Y como habías contado la semana pasada, que han habido casos que gente que tienen esta enfermedad, que tienen todo su sistema de físico de muerto, y no está muerto, está en un estado de, ¿cómo se llama? Catalepsia, que todos los síntomas parecen como está muerto y no está muerto, y lo entierran vivo. Y eso ha pasado. Más que la gente se imagina. Esta prohibición para los Cohens involucra no tocar lo que es el cuerpo, pero también incluye estar en el mismo cuarto con el cadáver. No importa qué tamaño es el cuarto, pero si hay aperturas o pasajes llevando a esos cuartos, entonces la prohibición está extendida a todos los cuartos interconectados. Sí, es un gran problema para un Cohen estar cerca de un... Pero también es muy válido un joven si es la única persona disponible para hacerlo. Hay una cierta cosa, vas a ver que en Nueva York le hacen como una cajita ahí para crear una separación de todo, y hasta un cierto punto puede ir. Pero digamos, está en un desierto, hipotéticamente, y está un joven con otra persona, y la otra persona fallece, es un vaso, y él siendo joven, tiene que hacer el templo. Sí, porque estamos hablando ya fuera de esto, pero durante el tiempo del templo había mucho más restricciones. Pero, y como dice acá, estas son cosas que el joven está prohibido. Ahora, y es cierto lo que estás diciendo, un cuerpo o un cadáver que es removido de un cuarto al otro del edificio, el Cohen puede entrar por causa de que lo que es el espíritu de profanación se ha apartado de el lugar con el cuerpo. Si donde esté el cuerpo está lo que se llama espíritu de profanación o que puede contaminar al Cohen. Estamos hablando de una profanación o una contaminación espiritual, no tanto físico. ¿Sí? Bajo el cielo abierto, el Cohen no puede acercarse a lo que es el cementerio más de 4 amos, que son aproximadamente 6 pies. Sin embargo, no es necesario que el Cohen remueve a sí mismo de más de 15 pulgadas del cuerpo siendo llevado al entierro bajo lo que es sin techo, está abierto al aire. También está permitido, de acuerdo a bajo algunas obligaciones religiosas, que el Cohen, para que un Cohen sea profanado ritualmente para sí mismo, para seguir las 7 categorías de entierro. Eso incluye, esto está la exclusión. La excepción de la regla para el Cohen, que si es su esposa, su papá, su padre, su madre, su hijo, su hija, su hermano, o una hermana que todavía no se ha casado, con el fin de hacerles arreglo, puede asistir y atender aún el entierro. Esa es la excepción. La restricción en cuanto a profanación ritual se aplica solo a los hombres miembros de la familia de Cohen, no a un Bat Cohen. Si una hija de Cohen no le aplica a ella. Pero solo si es Cohen. Si es Cohen, si no es levita, no aplica. Es solamente a los Cohen. La razón por eso es porque el Cohen sirvía y administraba en el lugar santísimo, en el lugar donde
se era llamado el lugar Kedosh Kedoshim. Y ese lugar era donde estaba presente la esencia de la divinidad de Dios. Es decir, estaba presente Dios. Donde está Dios no hay muerte, no hay contaminación, no se permitía impureza. No se me entiende. Hay consecuencias de presentarse delante de Dios en un estado de impureza. Y es peor. Es por eso que el Cohen tenía que estar en ese estado. Ahora, esto también se aplicaba a aquellos que tomaban el voto de Nazareno. El voto de Nazareno tenía una similitud a las restricciones del Cohen. Además que no podía tomar vino o cosas hechas de lo que es la uva, los dátiles, también estaban prohibidos de estar en contacto con cadáver muerto. De tal forma, la pregunta se hace, bueno, ¿cómo es posible que Shimshon, Samson, ¿verdad? Halló en el camino un animal muerto, un león, y dice que cogió el panal de miel y se lo comió. Se acercó, era un nazir, pero no tocó lo que era el animal. ¿Entiendes? Es un interesante comentario para verlo cuando estudien lo que se llama el libro de jueces. Bueno, ahora vamos a ir más para adelante en cuanto a esto. La restricción de lo que es profanación o contaminación ritual aplica solamente para el hombre, no para la mujer o la hija del Cohen. Ahora, es la obligación del hijo recitar lo que es la oración de Kadesh, lo que es los servicios diarios, comenzando durante el día del entierro y cada día por un periodo de 11 meses. Tiene que estar durante un año, todo el día. 11 meses. Vamos a explicar por qué los 11 meses. La devoción en cuanto a esto es un acto de reverencia, más de todo para los padres que han muerto. La recitación de Kadesh requiere un minyan, 10 hombres está presente. Es un quórum son 10 hombres judíos. Y no se dice cuando está solo. Ahora la pregunta se hace, ¿se puede hacer la práctica con el sentido de aprender cómo decir la oración solitariamente? Cuando tiene que practicar algo para que diga la bendición correcta, está permitido aún utilizar el nombre de Dios con el fin de practicarlo según algunas opiniones. En ese sentido, puede practicar cómo dice el Kadesh con el fin de poder recitar delante de la congregación el Kadesh apropiadamente. El Kadesh se dice estando de pie, con los pies juntos, en un estado de respeto y reverencia. En algunas congregaciones, solamente una persona lo dice a la vez, designado para recitar el Kadesh. La palabra Kadesh significa santificación. En la mayoría de las congregaciones es costumbre de que todos los que están en duelo o en luto recitar el Kadesh juntos. Aquellos que escuchan el Kadesh recitan las palabras requeridas y responden con la palabra Yehei Shamer Rabba Mevorak Leolam Olamaya Almaya, y algunos dicen Tabak y Barak. Y vamos a ver que esto significa que su gran nombre sea bendecido para siempre, eternamente, para eternamente. Amén. Es una santificación del nombre de Dios. Ahora, ¿por qué lo está haciendo esto? El hijo, que sobrevivió, el ser querido, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque le toca al que es descendiente más próximo de darle gracias a Dios o santificar a Dios de parte de lo que es de su antecesor. Solo para los varones. Los varones. Ahora voy a tocar ese tema porque es un tema muy controversial. Y esto va a entrar en asunto si puede una mujer o un grupo de 10 mujeres formar un minyan. ¿Qué crees?
¿Puede haber una congregación de mujeres formando un minyan? Well, as far as I know, Okay. they always say it could be 100 women, but if there is no man. Okay. Yo no dije si es una mezcla de hombre y mujer. Yo estoy hablando, aquí hay 10 mujeres. Yo voy a salir ahora de este cuarto y estas 10 mujeres va a asignar a una mujer que va a decir Kadesh. Eso forma una congregación de mujeres, de Nashim. ¿Es aceptable o no? ¿Qué piensan? Segundos ortodoxos, no segundos. Los Conservadores. Las mujeres que son vamos a ponerlo bien sencillo. En la creación del Kadesh, de decir Yizkadal va Yizkadesh, ¿viene de la Torah o viene de los rabinos? Piensa un momento. ¿Viene de la Torah o viene de Ramban, de los Rabanán, de los rabinos? Okay. Tenemos. Exacto. Recuerden que cualquier cosa que viene del Rabanán está más abierto de consideración, número uno. Es decir, no es que tenemos que ser tan mahmir, pero debemos de considerar cuál es la situación. Con esto le digo lo siguiente, y esto yo creo que va a ser un poquito de shock en el mundo ortodoxo, que prohíbe totalmente que haya un minyan de mujeres. Halágicamente, aún uno de los líderes hasídicos más grandes que nosotros conocemos, el Rebbe de Lubavitch, dijo claramente, las mujeres pueden tener su propia minyan, escucha, pueden tener su propio minyan, aún sacar el Sefer Torah, leerlo, llamar a las mujeres a hacer aliot y decir Kadesh. Mierda que no hay presente en ningún hombre. Ahora te voy a explicar por qué. Porque exacto, en ausencia del hombre, la mujer ejerce. Además es un asunto de modestia. Cuando los hombres están presentes, haciendo lo que yo acabo de decir, es un asunto de falta los niut. Está en un estado de confrontando lo que es la cabeza. No sé si me entienden. No es una cosa de ego, no es una cosa de machismo, es una cosa de los papeles que se juegan en lo que es en el mundo de la familia judía y en la comunidad. La mujer se llama la casa y por lo tanto cuando el hombre está en ausencia, ella puede hacer su propio kiddush. Ella puede hacer aún un minyan de mujeres para hacer el kadesh. Aún aprendemos en la Torá que la mujer aún puede heredar cuando está en ausencia de hermanos que no están presentes. Esto ya lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la gran discusión que existe? De verdad no lo hay. No lo hay. Ahora, teniendo esto en mente, mientras tanto que se sigue, ese es lo que yo acabo de decir, que las mujeres están totalmente organizándolo, que las mujeres están haciéndolo todo y no hay hombre presente, no existe ningún problema de hacerlo. ¿Me explico? Al momento que entra un hombre por la puerta, y aunque hay 10 mujeres, ya las 10 mujeres no pueden hacerlo. ¿Por asunto de qué? Modestia. ¿Me explico? Ahí ya tiene lo que se llama en algo en la cual se pueden basar. Ahora, ¿será eso aceptable por todo el mundo ortodoxo? No. Muéstrame algún lugar que está viendo minyanim de mujeres dentro del mundo ortodoxo. No. ¿Por qué? Por los problemas que ha resultado
dentro de los movimientos conservadores y reformistas que quieren darle hincapié a lo que es el liberalismo, no entendiendo que no es un asunto de que si se puede o no se puede, es un asunto de respetar lo que es la modestia y respetar lo que es las diferencias entre el hombre y la mujer. Cuando se cruce esa barrera, entonces hay problemas de cruzar los cables de los papeles. Y eso el judaísmo claramente no apoya. Ahora, vamos a ver esto. El Kadesh técnicamente era llamado como una oración para los muertos. Esto es lo que era llamado. Hay oraciones especiales para los muertos, como el Moler Rahamim, oraciones, y el Yizkor, que es en memoria. Pero el Kadesh es no uno de ellos. No hace ninguna referencia a los muertos o al que está en luto. Es una oración de alabanza a Dios y una declaración de una fe profundo en exaltar la grandeza del Todopoderoso, y es una petición última de la redención y la salvación de este estado mortandad. Por eso yo le digo a la gente, mientras que nosotros estamos diciendo Kadesh, santificando el nombre de Dios, es una indicación que todavía no hemos recibido la redención todavía. No estamos viviendo en un mundo que ya todo mundo han sido resucitados los muertos. Son las consecuencias, lo que se llaman los efectos secundarios de lo que es el pecado y la muerte, todavía está entre nosotros. Ahí es donde viene lo que es el argumento vacío del mundo cristiano, diciendo que ya la redención vino, ya la salvación se presentó, pero todavía todo sigue por igual. No, este es el problema. Si ya vino la salvación, si ya vino la redención, si ya el pecado fue pagado, si ya todo está limpio, entonces ¿por qué seguimos muriendo? ¿Por qué se sigue la gente muriéndose? ¿Por qué sigue la gente enferma? ¿Y por qué la gente no se están resucitando los muertos de cosas diarias? Porque todavía no ha llegado. Están tratando de imponer algo que no se ha realizado en la actualidad. Muy bien. De la palabra Kadesh, aquí significa santo, similar a la palabra Kiddush, santificación, que hacemos para el Shabbat y la fiesta. La palabra Kadesh es una de las oraciones más antiguas en la liturgia judía. Además de todo esto se extiende también en los días del segundo templo, cuando se leía la oración. Ahora, ahí vas a ver lo que es la expresión en hebreo, que no lo voy a leerlo ahorita mismo por el tiempo, pero comienzo con Yitzkadal va Yitzkadesh Amer Rabba Bealma Debre Jute Beyemlach Malchute Bajajón Bejamimjón Bajayei de Hol Beit Israel, cosa que ya habíamos leído. En el Nusach Sefaradí añaden al final Resmak Harkunei de Karev Mishkehei. Eso está añadido en lo que es el Nusach Sefaradí al final, como también en algunos libros hasídicos, como Tehilat Hashem. Todo esto significa que sea magnificado, santificado su gran nombre en el mundo en el cual Él creó de acuerdo a su voluntad. Es la oración. Que sea establecido su reino durante vuestra vida y durante de vuestros días, durante la vida de toda la casa de Israel, prontamente y en el futuro próximo. Y todos digamos amén. Que sea su gran nombre, sea bendecido para siempre, jamás y jamás. Bendito, alabado, glorificado, exaltado, exaltado, elevado, honrado, adorado, aplaudido o exalzado el nombre del santo bendito, del santo, el santísimo bendito sea Él, quien es más allá de todas las bendiciones, himnos, alabanzas, cantos que son declarados por la boca en el mundo, y que todos digan amén. Que sea que se haya abundante paz del cielo, vida para nosotros y para todo Israel, y que digamos amén. El que haga la paz en el cielo, y ahí es donde se da a la izquierda, y que haga paz para nosotros a la derecha, y que haga paz por todo Israel, y digan amén. Originalmente esta palabra del Kadesh fue recitado en la conclusión
de la sesión de la Torá, el estudio de Torá, y en lo que es en el Cádiz rabínico, y en el Cádiz de Rabanán, de los rabinos, hasta el día de hoy que todavía se hace. Es una expresión de alabanza y de exaltación a Dios, reconociendo que no hay suficientes palabras de poder exaltar y glorificar, honrar a Dios con todo lo que hemos dicho y hemos estudiado. No es suficiente. Falta mucho más y mucho más para siempre, que podemos estar llenando todo el mundo con las alabanzas a Dios y no es todavía suficiente. Es apropiado estudiar lo que es las palabras divinas de Dios. Y ahí es ahí que entró en el siglo medio y en el tiempo después del tiempo talmúdico, que llegaron a ser identificados como la oración de los que están en duelo. Porque el que está en duelo tiene toda la razón de decir, yo no quiero creer más en Dios, yo no quiero saber más de Dios. Y es aquí que el que está en dolor, que ha sufrido una pérdida, se levanta delante de la congregación y ¿qué es lo que hace? En vez de estar lamentando y orando, está forzándose a decirle que Dios te alabo, te glorifico, te ensalzo, después de pasar un dolor. Eso nos enseña algo de gran valor acá, que cuando pasamos una tragedia profundo, doloroso, aprendemos de darle gracia y alabanza a Dios por todas las cosas, lo bueno como lo malo. Es interesante, se cuenta la historia que después, no sé si aquellos que han visto la película Schindler's List, después de pasar un periodo tan terrible, tan que hasta el día de hoy no se puede imaginar las tragedias y los actos inhumanos que se hizo contra los judíos, y no solamente los judíos, sino muchos otros, que después de reunirse, los que habían sobrevivido en el holocausto, se reunieron en un momento de decir el Cádiz. Aunque sus corazones decían, yo no quiero creer más en Dios. ¿Cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo Dios puede ser tan cruel con nosotros y dejar que un pueblo destruye sin tener merced y misericordia, sin pensar que son seres humanos, son niños? Y en medio de esa ceniza, levantarse del polvo y decir, te alabo, te glorifico, no comprendo por qué tú lo permitiste, en la parte interior diciendo. Eso toma lo que es una fe que sobrepasa todas las comprensiones y entendimientos. ¿Cómo puede un pueblo decir eso con su boca después que deben decir, no creo en ti? Es lo que tenía que decir. No quiero creer en ti. Yo rehúso creer en ti. Eso es normal. Pero en vez se reunieron y decir, yo te alabo, yo te glorifico. Y ahí te da una solución de los problemas de la persona que pasan un gran dolor y dicen, ¿cómo es posible que Dios se llevó mi hijo, mi hija? No merezco este dolor. Y es ahí que tenemos un ejemplo que el mundo puede decir, si mira, si Israel pasó por esto y pueden decir, Baruch Hadayen Haemet, bendito sea el justo juez. ¿Quién eres tú de quejarte sobre este Dios que controla todo el mundo y si Él quiere puede destruirlo así? En cualquier momento, Él simplemente tiene que decir la palabra y se hace y ya no estamos en existencia. Tenemos todo el deber, pasa lo bueno, pasa lo malo, de ajustar nuestra actitud y comportar y decir, aún así, Dios, yo te alabo. Ahí se replica lo que se llama la expresión de Job. En el libro de Job, él pasó sufrimiento, perdió su familia, perdió todo. Y al fin de todo, ¿qué fue lo que dijo? Dios te alabo. Y no pecó con su boca, dice las Escrituras. Este es en sí el mensaje de lo que él trae. Pero es algo más profundo, porque nos lleva a poder regresar a Dios en muchas partes. Originalmente el Cádiz fue más bien para exaltar a Dios y fue conectado con el dolor. Pero en el medio de esa pérdida, esa tendencia de echarle la culpa a Dios, de rechazar a Dios, fue con el fin de entender que Dios está en control de todas las almas. Dios cuenta cada alma que Él envía en este mundo.
Y mientras nuestras hijas no están bajo la obligación religiosa de recitar el Kadesh, ella puede levantarse y decir Kadesh en un servicio religioso si ella así desea hacerlo, individualmente. Y como había dicho, puede haber 10 mujeres y decir Kadesh y es contado también. Que eso no lo dice el libro, que le concedo. Está permitido y apropiado que una niña debajo, es decir, una persona debajo de 13 años, aunque no ha llegado a la edad religiosa de observar la recitación del Kadesh para su padre ser querido que ha sido difunto, ha muerto. Esta costumbre se ha involucrado en muchos de los servicios religiosos que una persona diga Kadesh cuando no deja hijos varones. Donde no hay hijos, sin embargo, es un gran mérito de practicarlo y dar crédito al que había muerto y hacer compromiso de parte del sobreviviente, representarlo como una negación y puede emplear a alguien. Por ejemplo, aquí vienen muchas personas que dicen, mira, yo no tengo un hijo, pero tú puedes, de parte de mí, yo te voy a dar dinero y vas a ser mi emisario y tú cuando digas el Kadesh vas a hacer Kadesh como si yo fuera hijo y hacerlo un miñán. ¿Me explico? ¿Entiendes? Es decir, siendo que las mujeres no se pueden reunir en un miñán cuando están hombres presentes y todo lo que queda es una hija, por ejemplo, puede dar a pedir a alguien que sea el representante y se le paga algo lo que simplemente para ser su emisario. Tú vas a hacer Cádiz de parte de nuestra familia. Todos los días. Aparte si las mujeres hacen Kiddush aparte o no. Eso es una buena costumbre para cubrir y estar seguro que todos los días se está haciendo Cádiz por aquel alma que se había apartado, había regresado a Dios. Es costumbre también involucrar en este servicio a una persona en esto. Se le da una sedacá, se le da lo que es una obligación para amarrarlo como emisario de uno. Además, es de gran mérito de al alma de la persona que haya muerto, que el que es sobreviviente, el que está en duelo, dirige la congregación en el servicio y que participe en un estudio de Mishnah y así añada este Kadesh en la Mishnah. Además, si no hay nadie que tiene la obligación de hacerlo, está permitido que el que está en duelo recita Kadesh de parte de otros familiares, además que no sea sus padres. Si vemos que es el tío, mi tío murió y yo voy a decir Kadesh por mi tío, o mi abuela, no hay nadie que lo pueda hacer también. También donde los padres están viviendo, sin embargo, no es apropiado que recitan Kadesh de parte de los otros familiares. Si los padres de uno, los dos están vivos, es mejor que los padres de uno hagan el Kadesh por ese abuelo o a esa abuela. También es importante, más importante de lo que es, por gracia divina, de que el difunto, los padres del difunto ganan un honor extendiéndolo en forma de una memoria, de dándole lo que es algo para pasar a los hijos, sea por lo que es viviendo una vida de justo, por las buenas obras, por una forma que caminan justamente delante del Señor, evaluando lo que es la vida de los padres como candidato, con consideración de la influencia que han tenido los hijos. Viviendo así los hijos que pueden proveer lo que es una prueba del valor de los padres en los años en la tierra. Es aquí que dice el Zohar. Ahora yo quiero que diga, entiende, este Zohar fue una fuente que fue escrito principalmente por Moshe de León, un judío español en el siglo mediano. Algunos dicen que el Zohar fue escrito por Shimon Bar Yochai. No todo el Zohar fue escrito por Shimon Bar Yochai. Algunos ni aceptan el Zohar, pero aquellos que no aceptan el Zohar tienen problemas con muchas de las opiniones rabínicas en cuanto al mundo rabínico contemporáneo. Gusta o no le gusta a la gente, el Zohar es una literatura rabínica de nuestro pueblo, uno sefaradí y judío. Sea que fue algo creado en el siglo medio o no, hay que aceptar esa fuente como algo de influencia en nuestra forma de pensar en cuanto a conceptos rabínicos. Ahora, esta no forma necesariamente la razón
de exponer la halajá. Hay mucha gente que se vuelve en el mundo de Kabbalah, y que Kabbalah, el Zohar, Kabbalah, y se vuelven en un mundo tan esotérico que ya toda la halajá lo han tirado a la basura. ¿Okay? No estamos hablando de esto, estamos hablando ya de una literatura. ¿Y qué es lo que dice esta literatura? El Zohar dice que si un hijo camina en un sendero jorobado, trae deshonra y vergüenza a su padre. Pero si camina en un sendero recto y sus obras son rectas, confiere honor a los dos en este mundo y en el mundo venidero. ¿Qué significa esto? Como los hijos andan, afectan la reputación de los padres. Es interesante porque yo estaba hablando con mi mamá, y ella me dijo a mí, tú tienes mucho conocimiento de Torah. Y yo, mami, eso simplemente te está trayendo a ti más honor. Porque yo soy producto de mi mamá y mi papá. Son más que yo me mejoro en el sendero del judaísmo, más honra le traigo en vida como en muerte, que Dios le dé 120 o 150 años a mi mamá de vida, pero le traigo lo que se llama un cierto mérito, que no se puede quitar, porque siempre, ¿quién le dice? Ese hijo es hijo de quién, esa hija es hija de quién. Ahora, cuando hacen lo opuesto, ¿a quién le trae deshonra? Estableciendo lo que se llama la tumba, ¿cómo se llama la piedra? La lápida. Gracias. En tiempos antiguos tenía lo que era la lápida y se extendía desde el tiempo de las patriarcas en lo que es en el cementerio, con respeto en cuanto a esto para que no sea olvidado como lugar de donde enterraron. Normalmente la costumbre de poner piedrecitas sobre la lápida o en alrededor. Es la costumbre en muchas comunidades de esperar un año después. Hay otros que lo hacen después de los 30 días, dependiendo en qué costumbre siguen. Muchos están así, esperan un año entero y luego ordenan la lápida y lo ponen ahí, hacen un servicio de Kaddish ahí mismo en el cementerio. Pero es importante distinguir los requerimientos de establecer la lápida, y es una costumbre antigua, y lo que se llama el revelar la lápida, que ha acompañado con un servicio de ritual. En las siguientes páginas del libro vas a ver la oración en memoria de, y vas a ver Yizkor, y lo que es los servicios de Yizkor. ¿Okay? Yizkor es el servicio que en memoria de, y se pone el nombre de la persona ahí. ¿Okay? Y ahí está, lo dice todo en inglés o en español en el libro. Ahora, quiero terminar la clase simplemente en cuanto a el libro, de el último comentario aquí en el epílogo del libro, que ¿qué significa retornar? La muerte siempre evoca un reflejo, muerte, dolor, angustia, refleja un mensaje de lo que es dolor. El dolor nos lleva a hacer una introspección de cómo estamos viviendo la vida. Por eso es claro que en todos los funerales siempre se evoca la idea de regresar a Dios, hacer shuvah. ¿Qué estamos haciendo mal como la humanidad? ¿Por qué sigue la muerte andando? Tenemos que regresar a Dios. Es el concepto de teshuvah. Y una persona que regresa a Dios en vida, que cambia su vida, es llamado un Baal teshuvah. Esto significa que una persona retorna al camino de Dios, la raíz. Sin embargo, de retornar significa regresar, como dice en Oseas 14:2. Retorna, oh Israel, al Señor vuestro Dios. Esta es la esencia de lo que es el elemento de Teshuvah. El retornar a Dios no solamente es un reconocimiento de su existencia, o simplemente un dicho de que yo creo en Él, sino o me junto a una sinagoga, o que voy a cambiar mi vida, mi dirección, sino Teshuvah llega a ser nada menos y nada más de ser reconocido como yo soy un nada, voy a servir a Dios el resto de mi vida. Esto se llama un Eved Hashem, un siervo de Dios. Y un siervo no tiene derecho de decir ni cuá.
Nah. ¿Vas a hacer lo que Dios dice o no lo vas a hacer? No, pero yo sé. No, eso no te toca como tú te sientes. Pero es muy... No. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Eres siervo o no eres siervo? Y ahí es donde vemos la relación entre Dios e Israel, que es llamado a cementar esa relación de amor 2 veces al día diciendo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y es como dice cuando ponemos el tefilín en la mañana. Los sefardí tienen la costumbre de decir este versículo que voy a leer. Yo, eh, yo me conecto contigo para siempre, me conecto contigo en justicia, en rectitud, en bondad y misericordia. Yo me conecto, I betroth, no sé la palabra betroth. ¿Eh? Mezclar, juntar, unir. Sí, a ti en fidelidad y sabrán que yo soy el Señor. Si el hecho es que cuando nosotros nos apegamos a Dios, Dios se apega a nosotros. Y la gente va a saber que Dios está con nosotros y en nosotros. Pero si nosotros nos apegamos a Él, ¿cuál es la diferencia entre tú y una persona que no sabe las cosas de Dios? So, ese comportar y ese lo que es caminar modestamente afecta toda nuestra forma de vida, y es por esto que todo esto nos viene a resumir en sí el propósito entero de el caminar judío. Y esto lo dice en Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Después de escuchar todas las cosas, temer o reverenciar al Señor y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si el propósito entero del ser humano no es para que se sirvan a sí mismos, es simplemente para tener una reverencia a Dios, hacer lo que Dios manda, y eso es todo. Y cuando el hombre haga lo que Dios manda, el mundo entra en un mundo de armonía, de paz y de prosperidad. Y cuando no hace lo que Dios manda, que es lo contrario, que es los efectos secundarios, el mundo no camina como está supuesto caminar. Y hay terremotos, y hay problemas, y hay efectos negativos, y hay escasez de dinero, y hay problemas en el mundo. Y esta es la solución del mundo. La solución del mundo es muy simple. Cuando practicamos los mandamientos, en esos mandamientos practicamos ser seres humanos uno con los otros y parar lo que es las guerras y las luchas. Y este es el estado mesiánico. El estado mesiánico es que todas estas cosas, cuando ya está todo sujetado a los mandamientos de Dios y todo ser humano se sujeta al mandato divino, no puede ver más nada que paz. Y ahí termina todos los armamentos. Preguntas.